Muy buenos días, estamos en contacto con Madrid, España, directamente con un militar graduado en operaciones especiales, pero además abogado, que trabaja en uno de los estudios más reconocidos de Madrid, y no solo eso, escritor de temas del momento. Yo hablaba el tema religioso, hablaba del anarcocapitalismo, y bueno, qué mejor que el propio Francisco José Fernández Cruz Sequera nos explique quién es y qué hace. Adelante, Francisco. Pues buenos días y muy agradecido por tener esta oportunidad de dirigirme a tantas personas desde lugares tan distantes y lejanos, ¿no? Para mí es un privilegio tener esta oportunidad. Muchas gracias, Luis. Bueno, como te decía, fuera del micrófono, estamos en un momento muy especial. El bloque anterior me referí a lo que van a ser el debate del otro lado del río, en Buenos Aires, por la candidatura presidencial. Me referí a la propuesta de Milei, a la propuesta de Massa. Hice especial énfasis en esta propuesta del anarcocapitalismo, La Libertad Avanza, que en realidad es una blasfema el concepto de anarquismo. Pero bueno, uno de tus libros se refiere también al anarcocapitalismo. Sí, efectivamente, un libro que además ha tenido mala prensa, en el sentido de que los anarcocapitalistas les ha molestado mucho, porque nunca nadie les ha dedicado un texto a ellos, así, de esta manera. Entonces, cuando me puse a examinar los dos aspectos de la política norteamericana, esa doble pinza, que en ese momento, este libro se publicó en 2015, yo hablaba de los anarcocapitalistas por un lado y los neoconservadores por otro, y establecía sus orígenes y hacía una cronología y una narración histórica de quiénes son los que lo han promovido y quiénes son los que lo han impulsado. Curiosamente, los dos son personas, las dos principales figuras de ambos movimientos son personas que tenían un origen judío, Leo Strauss y Ayn Rand, que a su vez era una judía de origen ruso, inmigrante. Entonces, las personas muy frecuentemente verán en redes sociales, por ejemplo, memes, textos, gráficos, recogen alguna cita de alguna de las novelas de Ayn Rand. Y pensarán, ¿qué razón tiene esta mujer? El Estado te lo quita todo, te quedas sin nada. Cuando veas que tu trabajo se lo lleva el Estado y tal. Y entonces parece que son como cosas muy coherentes, pero cuando uno se detiene a examinar cuál era el ideario de Ayn Rand, uno se encuentra que Ayn Rand sostenía algo que es el egoísmo como virtud y el mal en estado puro. A partir de ahí, decir, por ejemplo, que el Estado debe desaparecer es algo así como negar la dimensión ética del Estado desde un punto de vista filosófico para la realización de los fines de la comunidad social. Eso es un absurdo, pero no quiero meterme en cuestiones de tipo filosófico, porque además Ayn Rand lo que organizó fue una secta, y en esa secta tenías gente con la que acabaron, como siempre acaban estas cosas, acabaron muy mal por los líos de tipo sexual entre todos ellos, pero uno de los pertenecientes a esa secta luego ha sido el presidente de la Reserva Federal Americana. Entonces la influencia en Rand se extiende en el tiempo de un modo muy acusado. Y en verdad, en la actualidad desempeña paradójicamente un papel en la política norteamericana muy importante, porque se ha convertido en el ídolo de los grandes tiburones de la economía. Es casi, leer El Manantial, por ejemplo, es casi obligatorio para ellos. Por lo tanto, yo creo que el libro se titula Ayn Rand y Leo Strauss, el capitalismo, sus tiranos y sus dioses, expone muy bien esas dos corrientes de la política norteamericana, y algo debe decir el libro cuando verdaderamente las reacciones de la crítica de los anarcocapitalistas ha sido pues muy visceral. Ahora bien, procuré tener más información sobre tu obra y he visto que hay un eje bien definido que es Washington, Londres, Tel Aviv. ¿De qué estamos hablando? Bueno, un buen día yo me encuentro que, como todos, hemos visto las películas de Hollywood.
Y allí nos aparece un señor con una levita negra, un pastor con una Biblia, que le va pegando porrazos con la Biblia a todo el mundo y leyéndole un salmo u otro. Luego resulta que te ves una serie de cine negro en la que te cuentan una serie de crímenes y de repente te sorprende que existe una cosa que es el cinturón bíblico americano. Luego te asaltan las noticias y descubres que un buen día te hablan de que el primer cristiano renacido que llega a la Casa Blanca fue Jimmy Carter. Y dices, bueno, vamos a ver, ¿qué es esto de cristiano renacido? Bueno, ¿y esto qué influencia tiene? ¿Cuál es la historia religiosa de esta gente? Es decir, ¿todo esto de qué va? Y entonces te surgen preguntas y tiras de bibliografía, lo que hacemos todos cuando nos queremos enterar de algo, y dices, vamos a ver qué puedo leer sobre esto. Y tan solo existe un libro en lengua castellana de un pastor protestante británico, Stephen Sizer, que se titula Sionismo cristiano. Pero aquello te deja frío, porque en realidad el libro está hecho desde una posición de parte de una persona que se identifica al menos con la posición cristiana de la vida y, al ser protestante, muy pegado al Antiguo Testamento. Pero todo aquello no se entiende cómo está. Y me pongo a investigar. Hablo del año 2012. Entonces descubro que existe una cosa que son los cristianos sionistas. Existen como evolución del movimiento evangélico. Y además que suponen una revolución desde el punto de vista teológico. Y además que creen una serie de cosas que son, respetando las creencias particulares de todas las personas que me escuchen, pero a mi juicio absurdas. Y que existen páginas web que dicen que cuando se produzca el Armagedón y venga el arrebatamiento de los justos y entonces Jesús salve a los suyos, pues entonces la pregunta que surge es, ¿y me puedo llevar el perrito? Y entonces hay páginas web que te dicen cómo llevarte el perrito al cielo. Claro, estas cosas a uno le chocan, pero cuando ves que esta gente tiene 1000 cadenas de radio y 100 cadenas de televisión y que tienen 50 millones de norteamericanos diarios consumiendo su mensaje, el tema empieza a ser serio. Es más, empieza a ser político. Porque te das cuenta que a partir de la guerra del 67 en Israel, los propios israelíes impulsan y promueven el salto a la política de los cristianos renacidos, del movimiento evangélico, de esa parte, sobre todo entre los pentecostales, que impulsan el sionismo cristiano, que significa, sobre todo, el apoyo al Estado de Israel para que se produzca el cumplimiento de las profecías bíblicas. Y te das cuenta que Reagan se lleva un pastor a la Casa Blanca para interpretar los acontecimientos de la política internacional en clave bíblica. Dices, pero bueno, y de repente te das cuenta que existe la CUFI, Cristianos Unidos por Israel, y que hay un reverendo con un aeropuerto privado suyo en Texas, John Hagee, que reúne y concentra multitudes y que se venden libros por millones. Y te das cuenta que es un fenómeno político cuando esto empieza a trascender las propias fronteras de Estados Unidos y extenderse por lo que ellos llaman el patio trasero. Y que, ¿qué sentido tiene ver en Honduras o en Costa Rica a un montón de personas de origen netamente autóctono, americano, disfrazados de judíos bíblicos llevando el Arca de la Alianza? ¿O por qué Trump en un momento determinado traslada la embajada de Tel Aviv a Jerusalén? Y te das cuenta que tienen una proyección y un factor político. Perdón. Nuestro gobierno prometió hace unos meses atrás designar una delegación oficial de Uruguay en Jerusalén. Pero además de eso, en el contexto sudamericano y en el contexto de este momento en la Argentina, hay un candidato que está arañando la presidencia, queramos que no, que es Milei, que dice cosas como, por ejemplo, que se comunica con su perro Noam a través de su hermana, que es una medium, y que le habla sobre economía y sobre política. Y que además dice que su modelo a seguir es Estados Unidos e Israel, que además él quiere ser judío, sionista, mejor dicho, y convertirse a
a esta religión. Entonces deja a la gente bastante confusa. ¿Qué opinas en todo esto? ¿Tiene alguna lógica en ese puzzle, en ese rompecabezas que estamos viviendo? Bueno, vamos a ver. Por supuesto que el movimiento cristiano sionista tiene una gran influencia en América Central y del Sur, e incluso en toda Norteamérica, y con esto hablo de México. El propio López Obrador ha distribuido la cartilla moral que han impulsado la Asociación de Católicos y Evangélicos Cristianos Sionistas. Pero el tema de Argentina y de Milei, pues yo creo que los argentinos tienen que elegir entre dos cosas: susto o muerte, lo que prefieran, les va a dar igual. ¿Por qué? Porque por un lado tienes un señor que es un señor del establishment argentino e internacional con todas las consecuencias, y por otro lado tienes un caso puramente psiquiátrico, que es el de Milei. Pero claro, para eso yo tendría que ser médico para hablar de Milei, médico psiquiatra en concreto, no creo que entre en el terreno de la política. Yo, honradamente, es una persona que lo que yo he podido ver de ella a través de los medios, no me parece una persona equilibrada, y tampoco me parece una persona que tenga una explicación sistemática de la realidad. Es decir, la gente tiende a confundir ideología, que es una explicación sistemática de la realidad absoluta, total, con política, que es aquello que es el campo de lo posible. Y evidentemente yo creo que Milei es la expresión de la desesperación de un pueblo maltratado como es el argentino, que ha heredado todos los defectos de los europeos, porque tanto Argentina como Uruguay como Chile en gran medida son una continuación de Europa en América. Es decir, no puedes, el cono suramericano básicamente es europeo, en su 90%, y evidentemente los defectos también se han heredado, y bueno, en Argentina aparecen estos defectos, ¿no? La salida, desde luego, yo creo que no está ni con Milei ni con Massa, por lo que yo puedo ver desde aquí, subordinando mi opinión a la de cualquiera que sepa más y que la conocerá con más fundamento. Yo hablo solamente de una impresión respetuosa para todas las opciones, pero es la mía. Es decir, no me parece, Massa me parece lo de siempre y Milei me parece un desequilibrio. De todas maneras, si Milei llegase a ser presidente, yo tengo el convencimiento de que Argentina quedaría como un solar, listo para empezar a construir todo planito. Perfecto. Estamos bastante de acuerdo. Ahora bien, yo te mencionaba que en uno de tus libros planteas el eje Washington, Londres, Tel Aviv. Tel Aviv, Israel. Israel. Ahora, en mi opinión, un genocidio sobre el pueblo palestino. Vayamos al terreno. ¿Qué está pasando desde tu óptica como analista militar, geopolítico, internacional? Bueno, ya sabes que yo donde vengo desarrollando mi actividad de un modo estable es en Russia Today. Lo digo porque si alguno de los oyentes luego busca en internet y ve que soy analista político en la televisión pública rusa, igual dice, están los rusos detrás. Bueno, no. Yo mantengo mi propia opinión y tengo una opinión que es la mía, que es independiente. Normalmente en mis intervenciones se me suele acusar de comunista, de nazi, de marxista, de franquista, de extremista de izquierda o de extremista de derecha. ¿Qué le vamos a hacer? Debe ser que las personas se posicionan a sí mismas cuando me escuchan por entender que al no coincidir con ellas yo he hecho justo lo contrario. Pero no, yo tengo mi propia opinión. Tenemos que distinguir dos cuestiones, Luis. Tú has empleado la palabra genocidio, que es una categoría jurídica, no moral. Es una categoría como delito de genocidio, que está dentro de lo que es el derecho internacional humanitario, que todos sabemos lo que es. Bien, podemos opinar sobre esa categoría desde una perspectiva jurídica y fin de la película. Creo que el delito de genocidio está perfectamente tipificado en el Código Penal Español, por ejemplo, y me imagino que en el uruguayo, que no lo conozco también, y sabemos lo que es. No sé si se me oye bien. Sí, se oye bien, se oye bien. Y luego apartamos ya la cuestión jurídica y tenemos la cuestión de orden moral. Bien. Yo en este caso condeno cualquier acto de violencia contra cualquier persona en cualquier lugar del mundo. Entiendo que es una radical injusticia que una persona sufra un menoscabo en su integridad física o moral como consecuencia del quehacer ilegítimo de otro. Pero dicho esto, hay que
Lo fácil es quedarse en la superficie, porque evidentemente cuando tú ves que se bombardea un hospital, pues aquello resulta impresionante por las consecuencias humanitarias que tiene. Pero ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Qué es lo que mueve todo esto? Bien, lo primero que habría que decir es que ya al amanecer del día 7 de octubre se encontraban los periodistas, todos ellos árabes, del lado de Hamas, en el lado de Gazatí, de la frontera, esperando que ocurriesen los acontecimientos. Hablamos de los periodistas que trabajan como freelance para CNN, Reuters, Associated Press y The New York Times, por ejemplo. Claro, ¿cómo sabían ellos que iba a ocurrir esto? Primera pregunta. Segunda pregunta, Hamas, a diferencia de la yihad islámica, aunque su documento fundacional dice que hay que exterminar al Estado de Israel y a todos los judíos del mundo, en la práctica había aceptado el plan de los dos estados. Un plan que obviamente Israel no estaba dispuesto a cumplir bajo ningún concepto, ni en Oslo 1 ni en Oslo 2, que lamentablemente no se llegó a nada, aunque fue el momento que más cerca se estuvo de una solución pacífica. A continuación nos encontramos con que el día 7 de octubre se produce el atentado de Hamas en el kibbutz, que no queda claro hasta qué punto las víctimas se corresponden o con la acción de Hamas o con la reacción de Israel. Se dice que han podido ser como consecuencia de ambas actuaciones, sea como sea, son personas que han fallecido y que no tenían por qué hacerlo. Y a continuación, el día 10 de octubre, la presidencia de Israel emite un documento secreto de 12 documentos que ha sido revelado por Wikileaks, en el que ya se plantea de forma abierta el desplazamiento a la península del Sinaí de los 2.200.000 personas o los que sobrevivan de Gaza. Esa misma situación se ve confirmada el día 15 de octubre, si no recuerdo mal, por la entrevista que Al Jazeera le hace al ex embajador y ex ministro de Asuntos Exteriores y embajador en Washington de Israel, Ayala, que le confirma al presentador de esta cadena de televisión que efectivamente se pretende desplazar a la población gazatí a la península de Sinaí. Y dices, ¿cuál es el propósito que esconde esto? No puede ser, pensemos en términos de coste reputacional y en términos de coste económico y algo gratuito, tiene que tener una motivación. ¿Y esa motivación cuál es? Pues esa motivación hay que establecerla en 2 puntos. La derrota de Ucrania, de Kiev, en la guerra es evidente. Evidentemente se va a sostener a Kiev hasta después de las elecciones del 24, porque ahora mismo Biden no puede soportar, pensemos que es más impopular incluso que Kamala Harris, que ya es decir, y no puede soportar el golpe de la derrota en Ucrania antes de las elecciones. Ya anunció en primavera que se iba a presentar. Por otro lado, Robert Kennedy, el candidato que podía haberle disputado las primarias para ser candidato demócrata, ha anunciado que se presenta como tercero independiente. Y en las elecciones que han perdido últimamente los demócratas en los últimos 15 años, siempre perdieron tanto Hillary Clinton como con... bueno, me da igual, no me acuerdo de la otra. Como consecuencia de los votos que se llevó el candidato independiente. En este momento, por lo tanto, en Estados Unidos la política interior no permite una derrota en Ucrania. Pero es que en Europa ha surgido un grave problema al suicidio de seguir a la política norteamericana, que ha sido una crisis energética que ha disparado la inflación y extendido la pobreza. Es más, ha confirmado la decadencia económica de Europa. Y ahora ocurre que Europa tiene especial interés en que ocurran 2 cosas. Una, la explotación de las bolsas de gas que existen frente a Gaza, en el que convergen los intereses europeos y israelíes. Y 2, que Israel ha decidido impulsar la creación del canal Ben Gurion. El canal Ben Gurion se hicieron los estudios para su construcción en el año 63 por parte de una consultora norteamericana. Se llegó a hablar de una cosa que ahora mismo nos sonará muy bruta si la digo, pero es que lo plantearon así en el estudio y técnicamente es posible, que es enterrar bombas nucleares para facilitar la apertura del canal y hacerlas estallar bajo tierra, y
estaríamos hablando de un canal que va desde el Mar Rojo hasta la costa norte de la Franja de Gaza. Y eso significaría consecuencias económicas de orden muy importante, mucho más allá del territorio israelí o palestino. Significaría, se crea un canal que tiene un tercio de longitud, 293 kilómetros, 100 kilómetros más que el de Suez. Significaría una alternativa al canal de Suez. Significaría que después de la reunión del G20, en el que se planteaba cómo combatir o cómo compensar la ruta de la seda china, significaría marginar a Turquía de esa ruta, de las rutas que van de la India a Europa a través de Israel, y significaría unas consecuencias que serían un terremoto geopolítico en la región y confirmaría el control y el dominio de las grandes corporaciones y de los poderes, vamos a llamar occidentales, de alguna manera, sobre Oriente Medio. De ahí que lo que estamos viendo no es una operación antiterrorista para combatir o para responder a una organización terrorista que, por cierto, fue impulsada por el propio Estado de Israel. Jamás, tanto la yihad, es decir, los actores que rigen en este momento la política palestina, a diferencia de lo que ocurrió hace 30 años atrás o 40, no son actores laicos, son actores religiosos, y que se nos presentan como semejantes al Estado Islámico, al ISIS, o semejantes a Al-Qaeda. Es decir, hay una asociación en Occidente de la percepción que se tiene de ellos como equivalentes. ¿Por qué? Porque es cierto que son integristas islámicos, y el integrismo islámico precisamente no es sinónimo de libertad. Entonces, de modo casi inevitable, el apoyo a los palestinos en este momento conlleva casi el apoyo a fuerzas políticas integristas. Y dices, entonces, ¿qué hago? ¿No les apoyo? ¿Sí les apoyo? ¿O te ves en esa disyuntiva? Y eso lo sabía perfectamente Israel cuando impulsó la sustitución de los actores laicos, como era la OLP en su día, y su sustitución por Hamás, que no nos olvidemos, no es una banda terrorista al uso, como podía ser ETA en España, el IRA en Irlanda o el Bader-Meinhof en Alemania. No, Hamás tiene es una realidad poliédrica, ocupa todos los planos de la sociedad gazatí, en el social, en el político, en el laboral y en el militar. Pero no es estrictamente una organización armada. Tiene unas milicias armadas, pero ocupa todas las esferas de la sociedad. Y evidentemente en este momento la pregunta es, ¿se va a resolver el problema? Hombre, pues esto significa, esta revolución geopolítica significa arrinconar a Egipto, significa también sumar los intereses de Jordania y de Arabia Saudí. No hay que olvidar incluso que China ha mediado entre Arabia Saudí e Irán y ha conseguido que restablezcan sus relaciones diplomáticas, e incluso que el presidente de Irán viaje a Arabia Saudí en fechas recientes. Por lo tanto, parece que se está haciendo una recomposición completa del mapa, tanto geopolítico, tanto en lo económico como en lo diplomático y en las relaciones internacionales. Entonces, ¿cuál es el pronóstico de todo esto con el pueblo gazatí? Pues el pueblo gazatí va a dejar de ser gazatí para empezar a ser Sinaí. No van a dejar ni el recuerdo. Y además no va a haber nadie que lo impida. Es decir, en Gaza está terminado. O sea que es un genocidio, es una limpieza étnica. Perdón, concretemos. En concreto, el documento que se hizo público, que a través de Wikileaks, contempla 3 fases. Que son exactamente las 3 fases que se han ejecutado durante este mes y pico. La última parte, primero, desplazar la población del norte hacia el sur en la Franja de Gaza. ¿Por qué? Precisamente para pacificar el territorio, tomar posesión de él, expulsar las milicias de Hamás y también expulsar a la población de Gaza, a toda la población. Segundo, convertir el sur de Gaza en un infierno. Y lo estamos viendo como no se respeta absolutamente nada. Tercero, la apertura de canales de corredores humanitarios del sur de Gaza hacia Egipto.
y el asentamiento en lo que Israel llama ciudades, que serían campos de refugiados con tiendas de campaña en el Sinaí. Entonces, si no me equivoco mucho, en Gaza no va a quedar ni un palestino, por lo menos vivo. O sea que es peor a lo... Es una limpieza étnica. Sencillamente voy a erradicar la población de Gaza, de la franja de Gaza, los voy a desplazar al Sinaí, y además no le va a importar a nadie, porque una pregunta, ¿a alguien le importan las tiendas de campaña de los saharauis? Bueno, no, salvo Cuba que ha sido muy solidaria con el pueblo saharaui. Bueno, pero Cuba es como todo. Cuba tiene sus propios problemas que no son ni pocos ni pequeños. Y al fin y al cabo, Cuba no tiene, ni Cuba ni ningún otro país de entidad semejante tienen capacidad operativa para cambiar la realidad fuera de sus fronteras. No la tienen ni en sus propias fronteras, calcula fuera. Entonces, no hay nadie en este momento que se vaya a ocupar o preocupar por ellos, porque hay muchos intereses económicos de por medio. Muchísimos y muy importantes. Mira, solamente el coste que se valora, en el que se calcula la construcción del canal Ben Gurión, el canal Ben Gurión, que es como se llama, que va desde Ascalón al norte de Gaza, a Eliad, atraviesa el valle de Arabab y las montañas del Negev, se calcula en 55.000 millones de dólares. Estamos hablando de la gran política, de la geopolítica. La gente confunde muchas veces, hoy día además la geopolítica, que tiene sus poco más de 100 años de historia, desde que Kelsen, Ratzel, Haushofer fueran creando esta ciencia, pues esta ciencia lo primero que se llevó fue el estigma de nazi, y luego cuando se ha sacudido como ciencia el estigma ideológico, de repente mucha gente empieza a decir y hablar, todos lo llaman geopolítica, y no es así, todo no es geopolítica, no es lo mismo la geopolítica que las relaciones internacionales. Y luego la geopolítica como tal, están apareciendo nuevas ramas de la misma, como son la cibergeopolítica. También hay una geopolítica en el espacio virtual, o estamos hablando de la geopolítica de los cables, porque esa es una nueva realidad. ¿Cuántos cables comunican Internet de Europa con América, por ejemplo? Pues entonces ese cable que comunica la economía de ambos lados del Atlántico tiene un carácter estratégico de primer orden. Esta semana veíamos como las autoridades finlandesas decían que habían encontrado un ancla que era en China, que es la que se había cargado el gaseoducto del Baltic North con Estonia. Dices, bien, pues ya tenemos ahí otro aspecto de la geopolítica de los gaseoductos y de los oleoductos. Es decir, el fuente de vida de las economías del mundo, que es la energía. Y a partir de ahí la geopolítica es un campo en expansión, es un campo apasionante. Como todo lo que es apasionante se ha puesto de moda, y como se ha puesto de moda, pues hay mucha gente que habla y no tanta que sabe. Bueno, Francisco José, te agradecemos la atención que has tenido de darnos tu opinión como geoestratega, no sé cómo te definirías en este momento. Como analista geopolítico. Y bueno, a partir de este momento, decirle a la audiencia que a partir de mañana queda a disposición el video de esta entrevista para que lo puedan ver y escuchar mejor. Te deseo un buen fin de semana y no sé si querés algún mensaje en el minuto final. Pues si me lo permites, yo sugeriría a las personas que estén interesadas que, además de la editorial en la que he ido publicando, los 20 y tantos libros que he publicado, hay un perfil mío como autor en Amazon, la gran multinacional del judío Jeff Bezos, en la que aparecen todos mis libros, entre ellos Los amantes del fin del mundo y Los amantes del apocalipsis. ¿Por qué? Pues porque la distribución mundial es costosísima para una editorial, y normalmente la única forma que tienen las personas es pedirlo a una editorial y que se lo envíen con unos costos de envío muy altos, o bien poder acceder a ellos a través de Amazon. Y en Amazon, en formato de papel, tienen los libros y basta con que tecleen mi nombre para que en la ubicación de su país, desde donde me escuchen, puedan ubicar esos libros. Yo les sugeriría los dos temas que tú has tocado.
Los amantes del fin del mundo, Los amantes del apocalipsis, que son los dos primeros volúmenes de la trilogía dedicada al movimiento cristiano sionista, y Ayn Rand y Leo Strauss, El capitalismo, sus tiranos y sus dioses, que ya se encargó algún anarcocapitalista y el propio algoritmo de Amazon de dejarlo en 2 estrellas sobre 5 para que no se vendiera, pero que estoy convencido que les interesará mucho y que les harán ver las cosas de otra manera. Y solamente para despedirme, agradecerte que me hayas invitado, agradecerte la oportunidad de estar contigo, por lo que me siento además muy honrado, y no sé, si en algún momento tú o tu audiencia sentís el deseo de volver a contar conmigo, pues estoy a vuestra disposición. Un saludo a todos. Así será. Buen fin de semana y gracias por tu atención. Un fuerte abrazo. Chao, Francisco José. Chao, chao. Hasta la semana que viene, que sea todo para bien.